Hoy tenemos una enseñanza a la cual le hemos intitulado Lo que turba al alma. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale lo que turba al alma. Y tome su Biblia con la mano derecha y diga junto conmigo, esta es mi Biblia. Yo soy lo que dice que soy. Yo tengo lo que dice que tengo. Yo puedo hacer lo que dice que puedo hacer. Hoy Dios me dará su palabra y hablará a mi corazón. No volveré a ser el mismo. Repita junto conmigo, nunca, nunca, nunca volveré a ser el mismo. Hoy oiré, hoy entenderé, hoy meditaré, hoy proclamaré, hoy testificaré del maravilloso amor de mi Dios y del sacrificio perfecto de Jesucristo, mi Dios, Salvador y Señor personal. No volveré a ser el mismo. Repita, nunca, nunca, nunca. Gracias, Señor, por tu preciosa palabra. Ilumíname con el poder del Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Siendo las 8 de la mañana, hora de Los Ángeles, 10 de la mañana, hora de México y del centro de los Estados Unidos, 4 de la tarde, hora de Londres, 5 de la tarde, hora de Roma, Berlín, Madrid y Bruselas, 6 de la tarde, hora de Jerusalén, 12 horas, 0 horas de Hong Kong y 1 de la mañana, hora de Tokio, transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Y en esta ocasión vamos a hablar de lo que turba al alma. Nosotros pudiésemos tener infinidad de teorías, opciones, sugerencias respecto a lo que turba al alma, pero vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir al Evangelio de San Juan en el capítulo 10, versículos 26 al 30. ¿Qué nos dice? Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y me siguen y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre, que me las dio, es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos.
Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo nuestro Señor y glorioso Salvador. Como dice la palabra de Dios, en estos tiempos surgirán maestros conforme a sus propios pensamientos. Habrá una gran cantidad de filosofías y el hombre apartará su oído de la verdad para escuchar doctrinas de demonios, fábulas y cuentos. La palabra del Señor nos dice, Jesús hablando, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Y aquí vamos a ver una característica del creyente. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Si tú eres oveja del Señor, oirás su voz. También si eres oveja del Señor, creerás la voz del Señor, como nos lo dice al principio del versículo 26. También le seguiremos. Y vienen algunas promesas a continuación, porque nos dice, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esto es tremendo, porque nadie, absolutamente nadie, nos va a quitar la vida eterna que el Padre nos ha dado por medio de Jesús. Tampoco pereceremos jamás, y esto tiene que ver con la tribulación o con cualquier cosa que ataque nuestra vida. Y también nos dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay personas el día de hoy que piensan que la salvación se pierde. Es un error absoluto, porque si el Padre nos puso en las manos de Jesús, aquí nos dice que no pereceremos jamás, ni nadie las arrebatará de la mano de Jesús. Y luego dice, mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre, uno somos. No se necesita mucha teología ni filosofía para entender este párrafo de las Sagradas Escrituras en el Evangelio de San Juan. La palabra de Dios nos habla de una Trinidad compuesta por el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. El versículo más claro para demostrar la Trinidad de Dios es el pasaje del bautismo de
se oyó la voz del Padre gritando desde el cielo: este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. Jesús, a su vez, estaba siendo bautizado y el Espíritu Santo venía como en forma de paloma. O sea que ahí tenemos la Trinidad y no es posible verlo de otra manera. Entonces, aquí Jesús nos dice: yo y el Padre uno somos. Yo, en mi oración personal, le digo al Señor Jesucristo: yo quiero ser uno contigo. Quiero ser uno contigo. Porque eso es lo que Él quiere que seamos. Uno con Él. Lo que turba al alma nos enseña qué es lo que nos mantiene confundidos en nuestras mentes. Nos enseña sobre la incredulidad de la humanidad entera, que es lo que nos mantiene alejados de la verdad, de la luz verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Para ello debo decir que es imposible hablar de Dios, hablar de Jesús, hablar de la salvación, hablar de la vida eterna, hablar del cielo, hablar del infierno o de cualquier otra cosa espiritual sin este libro. ¿Me está escuchando? Entonces, cuando las personas se apartan de este libro, pues caen al vacío, porque no tienen una base espiritual a la cual le llamamos la verdad absoluta de las Escrituras, donde pararse para justificar sus argumentos. Y esta es la razón por la que hombres que ostentan títulos muy altos de maestría en teología, doctorado en teología, maestría de las Sagradas Escrituras, doctorado en las Sagradas Escrituras, maestría en filosofía, doctorado en filosofía, no pueden entender, porque lejos de las Escrituras nosotros no podemos saber nada. De modo que necesitamos principalmente de la palabra de Dios. Muchos de nosotros, teniendo ojos, no podemos ver, y teniendo oídos, no podemos oír. Estamos tan mal que nuestros sentidos están embotados. Tal vez seamos buenos para la ciencia, para las matemáticas, para la química, para la física, para la medicina, para la ingeniería atómica, para la ingeniería cuántica, para la robótica y para tantas cosas modernas que hay el día de hoy. Pero espiritualmente
el ser humano está muerto. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale, el ser humano está muerto. ¿Cómo nos lo dice la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 2, versículo 1, que nos dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. De modo que la gente que nos rodea son zombies, son personas que tienen un cuerpo, pero espiritualmente están muertas y no pueden comprender las Escrituras. Me decía una persona, yo he leído 3 veces la Biblia y no he entendido nada. Pues sí, le faltaba recibir a Cristo para poder tener el Espíritu Santo. Y fue hasta que recibió al Señor Jesús cuando empezó a comprender la palabra de Dios. Una persona puede ser muy inteligente, puede tener muy buenas calificaciones en la escuela y tener una mente muy buena referente a su trabajo en la escuela. Puede ser un hombre de negocios de primera clase o un científico muy conocido o aún un profesor de la universidad. Puede haber asistido a una iglesia por mucho tiempo donde se predica el Evangelio y aún así estar completamente ciego con lo que respecta a la salvación en Cristo. ¿Por qué es esto así? Porque el diablo le ha cegado el entendimiento en lo que se refiere al Evangelio. Mis amados hermanos, recuerdo en mis primeros tiempos de creyente cómo una de las personas que me instruyeron me decía, no les des a las personas que les estás enseñando la Biblia cosas que no pueden entender. Esto no es para ellos, decía él. No les des esto. Y es que nosotros tenemos que ganarnos lo que vamos a recibir de la palabra de Dios. Y la manera en que nosotros nos ganamos el poder recibir las verdades profundas de las Escrituras es por medio de la humillación. Ustedes acuérdense que los principales enemigos del ser humano son la envidia y el orgullo. La envidia y el orgullo. Entonces, cuando nosotros tenemos esas cosas, por ejemplo, en el matrimonio, pues nuestro matrimonio no va a salir adelante. ¿Por qué? Porque somos orgullosos.
A ver, ¿quién se acuerda de la otra cosa que es un enemigo del matrimonio? El egoísmo. Básicamente podemos centrarlo en dos cosas. Los dos principales enemigos del ser humano son el egoísmo y el orgullo. Vamos a repetirlo. Los dos principales enemigos del ser humano son el egoísmo y el orgullo. Así es que si tú tienes eso, no vas a poder recibir las verdades profundas de la palabra de Dios. Las verdades profundas de la palabra de Dios no se aprenden como un libro de matemáticas o de ciencia o de anatomía o de historia o de literatura o de lo que sea, sino se aprenden espiritualmente por medio del Espíritu Santo. Y es necesario que nosotros tengamos esas dos actitudes que fueron. No, ahorita acabamos de decirlas. Quitarnos el egoísmo y quitarnos el orgullo. ¿Saben? Para aprender la Biblia, uno tiene que quitarse el orgullo. Porque el orgullo nos hace creer que lo que nosotros decimos, eso es la verdad. Y necesitamos quitarnos el egoísmo de creer que somos muy salsas, ¿verdad? Y era por eso que don Emilio Anderud decía, no les enseñes esto hasta que se lo ganen. Fíjate nada más que decía esto. Y vamos a ir a la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, que nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. En una ocasión estaba yo enseñándole la Biblia a un maestro de meditación trascendental y decía, es que no entiendo. Y entonces lo llevé a 2 de Corintios 4:4 y leyó esto. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Dijo, no, ya estoy empezando a entender. ¿Entendió? Entendió que si no estaba comprendiendo, pues era porque se iba a perder. En los cuales el Dios de este siglo, es decir, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Lo más curioso de esto es que un hombre puede saber mucho de la Biblia. Yo conocí a una persona que sabía 150 versículos de memoria y era un perdido.
era un alcohólico. Una persona puede saber y ser capaz de citar mucho de teología y ser correcto en sus creencias. Puede ser capaz de contestar muchas preguntas de la Biblia y aún así estar completamente ciego a la realidad del Evangelio y del nuevo nacimiento. Ese es el caso de Nicodemo. Tenemos un caso ahí bíblico, Nicodemo, quien vino a Cristo de noche, y lo podemos comparar con Cornelio. ¿Se acuerdan de Cornelio? Hechos capítulo 10. Muy diferentes casos. Nicodemo, un maestro de las Sagradas Escrituras, que todo lo que había leído y estudiado no le había servido para nada. Y Cornelio, un hombre que no sabía nada de la Biblia, nada de las Escrituras, pero tenía un corazón que le hizo, un corazón humilde, que le hizo primeramente en sus antecedentes dar limosnas a todo el pueblo, ser bueno, justo, piadoso en su sentido humano. Y a él Dios le dio la revelación de que mandara por Pedro y que lo trajera. Y era tan buena la disposición de Cornelio que dice la palabra que juntó a toda su familia para que cuando llegara Pedro les compartiera el Evangelio, para que todos recibieran al Señor Jesucristo. Esta es la actitud de una persona humilde que acepta que no sabe de las Escrituras ni sabe lo suficiente de ellas. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios le dio a Pedro aquella visión de los animales impuros y le dijo, mata y come. Y el buen Pedro, como siempre, decía que no. Fíjese, le decía a Dios hecho carne, le decía no, porque nada impuro jamás he comido yo con mi boca. Y el Señor le dijo, no llames impuro a lo que yo he bendecido. Y así es el día de hoy. Entonces, como todos sabemos, aquellos hombres llevaron a Cornelio con Pedro y Pedro vino y estaba reunida toda la familia de Cornelio y les compartió el Evangelio, fueron salvos y fueron bautizados. Frecuentemente escuchamos personas hablar sobre la gracia, el pecado, la salvación, Cristo y el Espíritu Santo, a quienes nunca han tenido una verdadera experiencia del significado de estas palabras. Ellos ven, pero no perciben. Escuchan, pero no entienden. Satanás, el Dios de esta era, ha cegado sus mentes. Eso es lo que estamos viviendo el día de hoy.
personas religiosas que han entregado su vida a una orden monástica y que no entienden nada de lo que están leyendo. ¿Hasta dónde el hombre no quiere creer? Nos dice Juan 10, versículos 22 al 25, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. La fiesta de la dedicación es lo que hoy llamamos Hanukkah. Y los hijos de Dios repetimos Hanukkah. Es decir, es esta fiesta que se lleva a cabo en diciembre, casi muy pegadita a la Navidad, Hanukkah. En hebreo empieza con H y en español empieza con J. Hanukkah. Hanukkah. Era invierno y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Yo he escuchado a pastores que dicen que Jesús nunca dijo que era el Mesías. Error. Error. Juan capítulo 14. No solo dijo que era el Mesías, dijo que era Dios. Y esa era la razón por la que los fariseos querían apedrearlo. Cuando Jesús le dijo a aquel enfermo: tus pecados te son perdonados, ellos dijeron: blasfemias dice, ¿quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Claro que dijo Jesús que él era el Mesías. No lo quisieron aceptar. Juan capítulo 1, a los suyos vino. A los suyos vino. Y los suyos no le recibieron. Nos hacemos la pregunta: ¿por qué el hombre realmente no quiere o no puede creer en Jesús? La respuesta es por la corrupción total del ser humano, por el pecado de Adán. Está completamente destruido espiritualmente. No hay nada bueno en él. Y vamos a leer Salmos capítulo 14, versículos 1 y 3. Dice: el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces, todos los que dicen que no hay Dios, ¿qué son? Necios. No importa qué grado académico tengan o qué posición ministerial tengan o qué posición religiosa tengan. El que niega la existencia de Dios es un necio. La palabra necio es la palabra más fuerte que hay en la Biblia. Necio quiere decir tonto, y no voy a decir los demás sinónimos porque no convienen, pero todas las palabras que tú te sepas para una persona tonta, eso es lo que quiere decir necio. Es la palabra más fuerte que Dios tiene, necio, necio.
Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Luego nos dice el versículo 3: todos se desviaron a una, se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Esto nos incluye a ti y a mí. Según Dios, nosotros los seres humanos, todos somos necios y no podemos entender su palabra hasta que el Espíritu Santo venga a nuestros corazones y a nuestras vidas. En aquellos tiempos, lo que Jesús andaba haciendo era predicando el reino de Dios aquí en la tierra, haciendo señales y prodigios, señales que maravillaban a todos los que lo veían. Y fíjense, la gente sencilla del pueblo sí le creían, pues habían sido los receptores de los milagros de Jesús. Mas los escribas y fariseos, los judíos, no podían creer que Jesús podía ser el Mesías esperado por tanto tiempo. Para ellos el Mesías iba a venir con poder para librarlos de la opresión de los romanos. Ellos estaban esperando a un Mesías guerrero, venir en caballo, con un montón de soldados y militares en general, con los diversos grados, sargentos, tenientes, capitanes, coroneles, generales, que iban a quitarle el poder a los romanos. Esa era la clase de Mesías que estaban esperando, y por supuesto Jesús no se ajustaba a ese Mesías que ellos pensaban que iba a venir. Como podemos ver, para ellos era un suplicio estar escuchando que Jesús era el Cristo. Por eso le preguntaban abiertamente: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Lo mismo podemos decir ahora. ¿Cuántas veces hemos escuchado el mensaje de Jesucristo y aún así no lo podemos creer? Muchos se sienten turbados porque no pueden creer. La depravación es tan grande que no pueden entender las cosas espirituales, pues ellos son carnales y están completamente corrompidos. Y vamos a ver la señal que pedían. Nos dice Lucas 11, del 29 al 32, que nos dice: y apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala. ¿Cómo dijo que dijo? Esta generación es mala. Igual que ahora, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal de Jonás. Porque así como Jonás
fue señal a los ninivitas, también lo será el Hijo del Hombre a esta generación. La reina del sur se levantará en juicio con los hombres de esta generación y los condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Demos gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. Y he aquí más que Jonás en este lugar. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesucristo? Yo soy más que Jonás. La señal que pedían era Jesús mismo. Él lo dice, que esta generación, por ser tan mala, no se le daría señal más que la del profeta Jonás. Los ninivitas sí creyeron al profeta Jonás, pero así como Jonás fue señal para los ninivitas, el Hijo del Hombre, Jesús, es la señal para todas las generaciones después del Nuevo Testamento. Acuérdese usted que Dios ya había decretado un juicio contra Nínive. Dios iba a destruir Nínive, pero ante la predicación de Jonás, los ninivitas se arrepintieron. Lea el libro de Jonás, es uno de los libros más pequeños que tiene un gran contenido espiritual. Entonces, Jonás les predicó, después de todo el proceso que ya sabemos, y se arrepintieron, y el rey puso en ayuno hasta los animales. Fíjese nada más, los pobrecitos animales también se quedaron sin comer y sin tomar agua. Para demostrarle a Dios que estaban arrepentidos. Entonces, se arrepintieron y Dios los perdonó. Pero ¿qué pasó después? Pues lo que siempre pasa. Volvieron otra vez a ser iguales. Los perdonó en ese momento, volvieron a ser iguales. Y Dios después acabó con ellos. Hay que poner mucha atención a esa enseñanza, porque nosotros también nos arrepentimos cuando nos aprieta el zapato y luego volvemos a hacer las mismas cosas que hacíamos antes. Entonces, tenemos que estar muy atentos a que si ya le prometimos a Dios abandonar tal o cual pecado o cosa, pues cumplírselo. Ya se lo prometimos, ya Dios nos concedió lo que le pedimos. Bueno, ahora vamos a cumplir con ese voto que le hicimos al Señor. No nos vamos a olvidar de Él. ¿Cuáles son las pruebas que Jesús mostró para que le creyeran? Bueno, tenemos señales, prodigios y milagros. Tenemos su sabiduría infinita, su obediencia a Dios,
su humildad, su sumisión. Podemos resumir que Jesús es el mismo Dios. Lo dijo abiertamente. La prueba suprema de que Jesús es Dios es su testimonio. Jesús no necesitaba tener poder militar para demostrar que era el Hijo de Dios, el Mesías esperado en Israel. ¿Por qué no le podían creer? Pues porque no eran sus ovejas. Simplemente, como lo leímos inicialmente en Juan 10:26. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas. Para esto tenemos que haber nacido de nuevo para convertirnos en sus ovejas y poder oír su voz. Él nos conocerá y nosotros le seguiremos. Como podemos ver en este pasaje de Juan 10, Jesús y el Padre uno son. Y nos dice Hebreos 1:3. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1. Vamos a repetirlo juntos. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Deténgase ahí. Vamos a repetir esa parte. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Otra vez, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Cuántas veces no recibimos algo porque no tenemos fe? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Yo creo que ustedes se acordarán de aquel hombre al que le dijo Jesús: conforme a tu fe te sea hecho. Y el hombre dijo: Señor, creo, ayuda a mi fe. Eso lo podemos hacer también nosotros. Miren, cuando nosotros, la Biblia es una arma. Esta Biblia es una arma. Y es un conjunto de principios y de claves y de palabras que si nosotros las vamos atesorando, subrayando, escribiendo en un cuaderno aparte, nos va a servir mucho, sobre todo en los momentos más difíciles por los que pasamos o pasemos. Y nos da claves muy importantes en la oración. Y una de ellas es esta: Señor, creo, aumenta mi fe. Tan tan. ¿Y qué creen que va a pasar? Nos va a aumentar la fe. Y si nos aumenta la fe,
Pues vamos a recibir lo que le estamos pidiendo. Muchas veces nos falta fe, pues pídasela al Señor. Él dice, el que está falto de sabiduría, pídasela a Dios. Y sigue diciendo, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Subraye eso, constituido el universo por la palabra de Dios. ¿Cómo se constituyó el universo? Por la palabra de Dios. Estamos hablando de todas las constelaciones. Para aquellos que no saben de lo que estoy hablando, una constelación es un conjunto de planetas y estrellas. Entonces nosotros vivimos en una constelación que se llama la Vía Láctea, láctea de leche. Entonces, pero hay muchas otras constelaciones, como por ejemplo Andrómeda, ¿verdad? Y cada constelación de esas tiene sus planetas y sus estrellas. Una sonda espacial que se ha lanzado al espacio más lejano ha descubierto montones de constelaciones. No una, ni dos, ni tres, ni 10, ni 20, ni 50, ni 100. Montones de constelaciones. Bueno, todo ese universo fue creado por la palabra de Dios. ¿Qué no podrá sanarse un enfermo por la palabra de Dios? Claro que sí. ¿Qué no nos podrá dar Dios un aumentito de sueldo? Por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene poder. Entonces yo le digo al Señor, Señor, ¿qué te cuesta? Di la palabra. Di la palabra. Hay una canción que compuso un hermano aquí presente. Di la palabra. Di la palabra. Entonces, que el Señor diga la palabra. Todavía antes de eso, un pensamiento. Un pensamiento. Dile, porque para hablarla la tienes que pensar. Bueno, no necesariamente, porque hay gente que habla sin pensar, ¿verdad? Pero bueno, la palabra de Dios crea cosas, produce cosas, sana enfermos, libera endemoniados, bendice a las personas. Voy a repetirle una frase que aprendí no hace mucho tiempo. Los seres humanos no sabemos el potencial que tenemos. Estoy hablando del hombre natural sin Cristo. Ahora imagínense el hombre natural en Cristo. Tenemos un potencial tremendo, tremendo. Pero tenemos un problema, falta de fe, falta de fe. Por eso este estudio se llama Lo que turba el alma, es la incredulidad.
la incredulidad. La gente necesita comprender la necedad del ser humano que pide pruebas de quién es Jesús. Jesús lo dijo abiertamente y además sus milagros nos deben convencer que Él es el Mesías, que había venido a rescatar a la humanidad perdida, tan corrompida que no puede comprender lo que Dios ha revelado en su Hijo. Y el testimonio dado por el mismo Señor Jesucristo cuando dice en Juan 14:9, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¡Wow! A ver, repítala junto conmigo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Saben lo que fue eso para los judíos? Una blasfemia. No solamente una herejía, una blasfemia. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ha visto a Dios. Ahí tenemos la prueba de que Jesús dijo que Él era Dios. Claro que sí les dijo a los judíos que era el Mesías. Claro que sí les dijo a los judíos que Él era Dios, pero no lo quisieron recibir. Vamos a inclinar nuestra cabeza y vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Y qué les parece si renunciamos al egoísmo y al orgullo que nos están impidiendo que recibamos la respuesta a nuestras oraciones? Ore junto conmigo. Dios Todopoderoso, perdóname porque soy un hombre orgulloso, egoísta, que creo saber más de lo que en realidad sé. Y me falta tanta fe que no alcanzo la respuesta a mis oraciones. Perdóname, Señor. Hoy te rindo mi orgullo y te rindo mi egoísmo. Auméntame la fe. Dígaselo otra vez. Auméntame la fe. Para que pueda yo recibir las promesas de tu palabra. Te lo pido, Padre, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alabemos a nuestro Dios. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito sea nuestro Dios y nuestro Rey. Amigo, amiga, usted que nos ha estado siguiendo a lo largo de esta transmisión nacional y mundial, déjeme decirle
ahí en su casa tiene un libro, probablemente de color negro, que dice en la pasta Santa Biblia y que contiene todos los secretos que usted anda buscando. Usted no necesita ir a libros de ocultismo ni de satanismo. Todo lo que está oculto está en la Escritura. Todo lo que usted quiera saber está en las Escrituras. Y lo que es más, para que usted pueda alcanzar lo que quiere, utilice la palabra de Dios. Pero antes, entréguele su corazón a Jesucristo. Vea y repase el mensaje de hoy y vea los demás mensajes que están ahí en YouTube. Le aseguro que va a ser grandemente bendecido. Señor le bendiga y le guarde. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo.